Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más, este programa especial que tenemos el día de hoy con el doctor Antonio Lascano, que ya hemos tenido la gran oportunidad, el privilegio de platicar con él en otras ocasiones. Como ustedes saben, él es un muy destacado científico académico mexicano, con un reconocimiento internacional. Él es biólogo y es un experto en biología evolutiva. No voy a leer el largo currículum del doctor Lascano porque se nos acaba el programa y entonces ya no platicamos con él, pero Jaime Guerrero y yo, Antonio, te damos la bienvenida. De verdad que qué gusto que estés con nosotros. No, al contrario, querida Tere, querido Jaime, lo agradecido soy yo porque la verdad es que los medios y ustedes en particular han sido muy generosos, han abierto la oportunidad a que la gente que estamos haciendo ciencia, enseñando ciencia, aprendiendo ciencia, podamos expresar puntos de vista en estos momentos tan complicados, ¿no? Verdaderamente tan aterradores. Eh, Terrible, Toño, pero a ver, Jaime, pues comience usted, por Claro favor. que sí. Bueno, pues hemos entrevistado a Antonio, nos hemos encontrado contigo, Antonio, en momentos pues menos dramáticos, menos tristes, menos pues aciagos, vamos a llamarle, porque pues está en vías, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pues la desaparición del viejo CONACYT con una serie de cosas y la aparición del nuevo CONACYT al que yo llamo CONACYT con H. eh, y bueno, se No, pero rompió el dile a Antonio compromiso. por qué le dices con así con H. Bueno, él sabe que es CONACYT por lo de humanidades, la inclusión de humanidades. Me preocupa en este sentido la falta de compromiso, porque se había prometido a la comunidad, ustedes habían insistido y muchos de nosotros en nuestros espacios, sin ser investigadores, habíamos insistido en que era necesario un parlamento abierto y se había dicho que se iba a hacer un parlamento abierto. Pues, ¿qué pasó, Antonio? Que está en vías de aprobarse, ahorita está en el Senado, pero está en vías de aprobarse esto. ¿Qué pasó en todo esto? Bueno, yo diría que, y voy a citar, sin decirlo, ya saben a quién, a Tito Monterroso, que hoy nos despertamos y las Fuerzas Armadas ya estaban en el CONACYT, Así es. porque en realidad la aprobación de la ley está implicando la incorporación del ejército y la armada, que tienen un papel perfectamente definido histórica, social, políticamente en este país. Ya los había incorporado en su proyecto de ley Elena Álvarez Bulla en la Junta de Gobierno del nuevo CONACYT. Y yo creo que este simple hecho es muy indicador de hasta qué punto está sirviendo el proyecto político del presidente de la República, que le está abriendo más y más espacios a las Fuerzas Armadas de una forma sorprendente. Pero en el caso de la ciencia me parece francamente una exageración. No estamos hablando de las Fuerzas Armadas inglesas, rusas, estadounidenses, en donde se hace investigación a menudo con importancia, con implicaciones bélicas, sino estamos hablando de un país en donde las Fuerzas Armadas las asociamos con la defensa del territorio, con la ayuda en casos de desastre, con la lucha, yo creo que incorrecta, contra el narcotráfico, pero aquí fue verdaderamente ponerse al servicio de un proyecto para el cual de parte de la doctora Álvarez Bulla, para el cual la comunidad científica no le queda más que expresar su sorpresa. Ahora, yo quisiera, si me lo permiten, decir algo que es importante. Fuimos derrotados, lo sospechábamos porque hubo una serie de filtraciones de diputados de Morena que no están totalmente de acuerdo con la manera en que se ha procedido. Fuimos
derrotados y lo sospechábamos que hubo filtraciones de documentos, por ejemplo, la propuesta de ley que la tenían preparada desde hacía varios días un grupo de diputados de Morena. Yo creo que es importante analizar la derrota, creo que puedo aportar algunos elementos al respecto, pero lo que me parece verdaderamente inconcebible es la manera en la que no se cumplieron los compromisos de tener 7 sesiones de Parlamento abierto, que son un ejercicio democrático. No se cumplió el compromiso de escuchar a la comunidad científica en pleno y ahora las autoridades del CONACYT y algunos diputados se llenan la boca diciendo que se tiene finalmente un proyecto de ley que representa a la comunidad y mejora el futuro de la ciencia en México. Eso no es cierto. Absolutamente, doctor Lascano. Y mira, eh, realmente todo lo que sucedió hace un par de días en San Lázaro, yo creo que nos debe de llenar de preocupación y también de vergüenza, porque 8 reformas muy importantes se aprobaron en la Cámara de Diputados, muchas veces sin que en comisiones siquiera se discutiera, sin que los partidos de oposición, y aquí sí todos fueron juntos, PRI, PAN, PRD, MC, pues pudieran leer lo que estaba aprobando, pues esa mayoría de Morena. Y esto, olvídate de la importancia que tiene esto, pues en cuanto a la ciencia y la tecnología en México, sino también el proceso, el procedimiento legislativo no se cumplió. En fin, esto es algo, pues que no sé si podría dar pie a una impugnación, a una denuncia, porque creo que no se cumplieron como los pasos básicos, los trámites correctos para poder aprobar esta ley. Y además, Antonio, y aquí te pregunto, mira, lo más preocupante es que finalmente de lo que se trata esta nueva ley esta reforma a la ley de ciencia y tecnología, es de una ciencia a modo de una ideología, a modo de un gobernante, a modo de un partido político, y yo creo que en ciencia esto no se vale. ¿Cómo ves todo esto, Antonio? Tanto el procedimiento legislativo, la falta de estas reuniones en donde se pudiera hablar del tema, y por último, pues el punto final, pues es esta represión que vamos a empezar a vivir. Sí, tienes absolutamente toda la razón. En primer lugar, hubo esta dispensa de trámite, ¿no? Como dicen los abogados. Yo me he metido a ver algunas de las frases, algunos de los conceptos, porque a mí me gusta decir que yo sé del código genético, no del código civil. Pero efectivamente hubo una dispensa de trámite porque se brincaron 5 de las sesiones de Parlamento abierto. Lo que hay atrás de esto es una arrogancia extraordinaria del partido Morena, una muestra clarísima de una ruptura política con el compromiso que ellos asumieron cuando alcanzaron las mayorías para decir que pueden representar los intereses de los mexicanos. Y yo resumiría todo esto diciendo que la ley no fue aprobada por sus méritos, sino por disciplina partidista, cosa que creo que es importante subrayar. Es evidente que muchos diputados ni siquiera leyeron la propuesta de ley. Yo platiqué con algunos de ellos, con algunas de ellas, y repetían un cliché de una manera grotesca, burda, sin tener una idea, ya no digamos de lo que es la propuesta de ley, ya no digamos de lo que es un laboratorio, una conferencia científica, un artículo de investigación, sino básicamente con
con una disciplina de partido que es totalmente ajena a la realidad, diciendo absurdos, diciendo con una actitud autoritaria, arrogante, y la arrogancia se paga en política. Yo creo que eso es importante tenerlo presente. El desdén con el que están tratando a la comunidad académica, yo creo que es brutal. Si los diputados que están muchísimo más entrenados que nosotros, al menos que yo, en todos los vericuetos de la ley, hubieran leído la propuesta, se hubieran dado cuenta de que tiene una serie de elementos que van a ser impugnados ante el Poder Judicial. Eso es perfectamente obvio, porque, por ejemplo, se habla de exclusión de investigadores y estudiantes de las universidades privadas. Ahora, eh, ahí yo creo que hay un punto muy importante que señalar, que es el contenido, el espíritu de la ley. Lo que está proponiéndose en este documento es una ciencia de Estado totalmente ideologizada, en donde la participación de la comunidad científica, que es esencial para definir procedimientos, políticas, discusión de mecanismos, eh, ninguno de los cuales implica la negación del papel rector del Estado en la definición de las políticas científicas, ninguno de los cuales iba en esa dirección. Ahora todo eso queda supeditado a una junta de gobierno en donde por las presiones se amplió efectivamente el número de representantes de investigadores que van a participar allí, pero sigue siendo una mayoría de secretarios, secretarías de Estado, con lo cual uno se pregunta, ¿qué puede saber la secretaria de Agricultura? Estoy poniendo un caso hipotético, sobre la importancia de los hoyos negros que sabemos que están en el centro de la galaxia. ¿Qué idea puede tener el secretario de Hacienda sobre la relación que hay en la aplicación de métodos estadísticos en biogeografía para el caso del diseño de una política de salud? ¿Y qué caso tiene crear la ilusión de que tú puedes hacer una ciencia supuestamente al servicio de la nación porque tiene adjetivos o aires de aplicación, cuando históricamente sabemos que la ciencia no se divide en ciencia aplicada y en ciencia básica, sino en ciencia de buena calidad o de mala calidad? Hay un punto que a mí me preocupa enormemente. Toda inversión social, económica, política, intelectual en las disciplinas científicas es una inversión a largo plazo, porque los beneficiarios son la gente joven. Eh, lo que estamos haciendo es creando una atmósfera estrangulante que descorazona de una manera enorme la participación de los estudiantes en proyectos de investigación y que les está cerrando alternativas para una carrera científica, ¿no? A ver, fíjate que la discusión fue muy grosera de parte de Morena. Yo recuerdo que le dijeron a Salomón Chertorivsky, gracias a los cambios ya no se iba a hacer investigación sobre las salsas para el restaurante de su familia, que me pareció pues ya llevar muy bajo la discusión, pero lo que ellos trataban de hacer sin argumentos, digamos, de peso, era hacer creerle a las personas que oían que CONACYT era un grupo de élite frívolo que se dedicaba a, pues más bien a hacer currículum y no a hacer ciencia que le sirviera al pueblo. Con esas palabras, así. ¿Qué me dirías de ese tipo de argumentos y qué le dirías a la gente que no sabe exactamente cuáles son los 3, 4 cambios que van a afectar, como tú estás diciendo, les vamos a arruinar a toda una generación de jóvenes o a varias, ¿sí? Su carrera científica? ¿Qué les dirías de esos cambios, Antonio?
Bueno, que ahora la política científica y los problemas nacionales en donde la ciencia puede participar van a quedar definidos por gente que está completamente divorciada del ambiente académico en primer término, creo que eso es muy importante. En segundo lugar, algo que muchos hemos insistido, la ciencia no es democrática, es participativa y precisamente con la participación de quienes conocen de los distintos campos, es como tú vas definiendo la validez o no de distintos proyectos de investigación. Entonces, es eso ahora una situación que queda rota del todo. En tercer lugar, había un compromiso muy claro por parte de tres de las propuestas que se habían hecho de cómo ir aumentando el presupuesto dedicado a la ciencia para garantizar que tú vas a tener la posibilidad de estar creciendo en términos de infraestructura, en términos de becas, en términos de número de investigadores contratados. Ahora todo queda en un limbo presupuestal y en ese limbo presupuestal no solo te llevas a la ciencia entre las patas, si se me permite ponerlo en esos términos, sino también a dos factores importantes que son la docencia y la difusión, la divulgación de la ciencia. Hay gente que me ha preguntado, ¿y cómo sabes que no va a funcionar bien el CONACYT con H en el futuro? Y la respuesta es, ya lo estamos viendo. Claro. Estamos viendo en los excesos, por ejemplo, de la doctora Álvarez Bulla, que ha removido a directivos de centros públicos de investigación. Lo estamos viendo en su prohibición de la biotecnología. Lo estamos viendo en la actitud obsequiosa con el presidente y con otras autoridades para utilizar, inflar un discurso completamente hueco. Y lo vemos en actos que a mí me dejan verdaderamente atónitos. No olvidemos que con ella el CONACYT se ha dedicado a dar dádivas científicas como dádivas políticas, como el haber nombrado al doctor Gers Manero nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, sabiendo que es un plagiario, y hacer del doctor Romero, el director del CIDE, ocupar ese puesto directivo, cuando es precisamente también otro plagiario y está perfectamente demostrado. Gracias. Entonces tienes el abatimiento de los estándares académicos, tienes la concentración en una persona que sea quien dirija el CONACYT, las decisiones de importancia colectiva. Y yo no sé, no me atrevo a especular sobre cuál es el futuro que tiene pensado para sí la doctora Álvarez Bulla, pero evidentemente está creando un CONACYT que va a estar alejado de la comunidad y de la realidad nacional. Ella evidentemente no va a seguir en el CONACYT. El divorcio que creó con la comunidad es brutal y es perfectamente sabido que ella no goza de las simpatías arrebatadoras de ninguno de los precandidatos, ni de la doctora Sheinbaum, ni de el maestro Ebrard, ni del licenciado, ¿cómo se llama? Adán Augusto. Don Augusto López Hernández. Así es. Entonces, ella está, si piensa que esa es la herencia que va a dejar a la ciencia mexicana, efectivamente lo está haciendo, pero no es la mejor herencia posible. El daño que se está infligiendo es absolutamente intolerable. Déjenme poner un ejemplo que no ha trascendido tanto. Ayer ella tenía una junta con todos los directores de institutos y facultades de la UNAM. La UNAM es la institución que más investigación científica hace en México. Los dejó plantados, los dejó plantados. Eso te demuestra esta mezcla de arrogancia, de desdén, de autoconvicción de la omnipotencia, cuando en realidad su futuro político, quién sabe cuál será, pero ciertamente no va a ser uno que cuente con el apoyo de la comunidad científica en general, ¿no? Que ella está
digamos, pensando en su futuro político más que en su futuro como investigadora o como académica. Pero, a ver, Antonio, mira, yo recuerdo, corrígeme si me equivoco, que por lo menos se luchaba antes en México por destinar el 1% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Creo que hemos dado pasos atrás, no hacia adelante. Y por otro lado, me recuerda mucho todo esto, pues lo que sucedió en países, pues con dictaduras plenas, totalitarias. Voy a pensar en Cuba. Bueno, el primero que se me viene, pues es la Unión Soviética, Stalin, donde como tú sabes, pues había una sola forma de ver el mundo y no se permitían otras. Pero también en Cuba, también en Venezuela, también en fin, Turquía también ha pasado por estas, Hungría, en fin, en donde lo que se corta, lo que se comprime, pues es la libertad de cátedra, finalmente. Y creo que eso es un daño, como tú dices, irreversible, porque si nunca hemos logrado ese famoso 1% del Producto Interno Bruto para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en México. Ahora estamos pues a años luz de que esto se pueda conseguir. ¿Cómo ves todo esto, Antonio? Déjame retomar estos ejemplos internacionales que estás poniendo porque creo que es muy importante. Bolsonaro prestó oídos sordos a las sugerencias, críticas, incluso súplicas, diría yo, porque hay una carta muy conmovedora de los ecólogos, de los biólogos, de los ambientalistas, que con toda la autoridad científica, con toda la autoridad académica, le exigían que parara la tala de árboles en el Amazonas. Y ahí tienes un populista de derecha haciendo caso omiso de las peticiones de los científicos, peticiones perfectamente informadas. Mencionaste tú el caso de Hungría y déjame decirte que hace un mes, un par de meses a lo sumo, Michel Ignatieff, que es el rector de la Universidad Central Europea, decidió llevarse la universidad, trasladar toda la institución que funciona con un esquema como el del modelo Erasmus, llevárselo a Viena porque ya no pueden tolerar las presiones que el presidente, es el primer ministro en realidad, de Hungría está ejerciendo. Orbán, Orbán, así es. Entonces, ahí tienes tú dos ejemplos muy concretos de la sordera, de las consecuencias de la sordera de los políticos que carecen de la sensibilidad para escuchar al mundo académico. Hay un ejemplo que es verdaderamente impresionante. Empujado por prejuicios religiosos, el presidente Reagan prohibió que se experimentara con embriones que estaban disponibles en los laboratorios, que ya no afectaban a nadie. Entonces hizo una gran propaganda al respecto, diciendo que se prohibía el estar estudiando problemas de desarrollo, problemas de diferenciación celular, etcétera. Los embriones fueron en algunos casos congelados, en otros incinerados, pero por ejemplo la decisión de Reagan afectó a los laboratorios del gobierno estadounidense, a los laboratorios estatales, y provocó que toda esa investigación se fuera a los laboratorios privados, con lo cual las ganancias iban a ser para el gran capital y no para el Estado como tal. Entonces, las consecuencias pueden ser aterradoras. Aquí en México vemos situaciones equivalentes. Ahí está el Tren Maya, por ejemplo, la prohibición que hizo el CONACYT para que se publicara un estudio muy crítico de las decisiones del Tren Maya. Allí lo tienes en el despido, por ejemplo, de la directora del Centro de Investigación de Yucatán, porque ella
trabaja en organismos transgénicos. Las acusaciones nunca demostradas que hicieron que renunciara el director del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Entonces, es exactamente el mismo patrón. Ahora, vamos a analizar, si me lo permiten, qué ocurrió con la votación. Mire, la votación es de 257 votos a favor de la propuesta de ley del CONACYT en la Cámara de Diputados y Ajá. 208 en contra. No es una votación tan aplastante. No es una votación tan aplastante, lo cual refleja que no hubo capacidad de convencer a los diputados de la oposición de los méritos de esta ley. En segundo lugar, la ley pasa ahora al Senado, donde Ujú. Morena no tiene una mayoría calificada, donde se ha dicho que no va a haber un fast track. No sabemos qué va a ocurrir en el Senado en estos 2 días siguientes, y hay muchos aspectos que van a llevar la ley a la Suprema Corte de Justicia, donde vemos que se ha actuado con una independencia enorme de los poderes fácticos en general, ¿no? Se puede decir. Ahora, lo que la ley está dejando es una estela de agravios y de ofensas, y la doctora Álvarez Bulla ha logrado lo mismo que en aquella película de Roman Polanski. ¿Se acuerdan de Los cazadores de vampiros? ¿Cómo Sí, se llama? claro. La danza de los La danza de vampiros. los vampiros. Vampiros, yo nunca he sabido pronunciar bien la palabra. ¿Se acuerdan cómo termina la película? El experto en acabar con los vampiros va en un trineo y la película termina con una nota que dice: gracias a los esfuerzos del profesor X, los vampiros se extendieron por toda Europa. Gracias a los esfuerzos de la doctora Álvarez Bulla, la comunidad académica se reunió en una serie de instancias, de redes, de grupos, como Prociencia México. Gracias a ello, por primera vez en su historia, la Academia Nacional de Ingenieros, la Academia de Ingenieros de México, la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias sacaron un desplegado conjunto mostrando su preocupación. Y lo que vamos a tener es en realidad ahora una comunidad que no tenía esa cohesión política. De repente, por ejemplo, en los parlamentos abiertos que hubo, o en su preparación, de repente los biólogos nos dimos cuenta que teníamos problemas compartidos con las historiadoras. De repente nos percatamos que quienes hacían óptica tenían el mismo problema que quienes estudian relaciones internacionales en el Matías Romero. Es decir, gracias a la actitud de la doctora Álvarez Bulla, se ha logrado una cohesión de un grupo que no va a ser derrotado fácilmente, por un lado, y que por otro lado, lo sabemos, históricamente se ha probado, fue un grupo que vio en promedio con mucha simpatía la llegada del presidente López Obrador al poder. Esos votos ya se perdieron, ya los perdieron. En realidad, la labor de zapa que la doctora Álvarez Bulla ha hecho en contra de Morena es verdaderamente impresionante. Sí, Ay, ahí hay una parte, tú citaste ahorita a Gertz Manero y al Sistema Nacional de Investigadores. Hay una parte de toda esta serie de cambios que es especialmente terrible al futuro. Bueno, todo, pero esta parte. Esta vamos a llamarla así, cláusula ética para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. ¿Quién va a determinar? Porque yo he estado recibiendo información de cómo está operando, y me parece que esta especie de cláusula ética que si se aprueba la ley, se va a poner, va a ser una forma de filtrar a los adversarios. Es decir, no en cuanto a sus méritos académicos, sino ante cualquier otra cosa que sea externa. Si ya de por sí hay una serie de daños que se han hecho al Sistema Nacional de Investigadores, tú ya mencionaste el de Gertz Manero, pero hay otros. Sí, aquí la pregunta es,
¿cómo va a quedar el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, de pasarse esta ley? Bueno, yo confío mucho en la labor de las comisiones, porque precisamente es un ejemplo de evaluación de pares y la labor de las comisiones ha sido absolutamente impecable hasta ahora. Pero efectivamente ese es un riesgo. Hay un componente que a mí me preocupa. Miren, yo no me ha gustado mencionar mi caso, porque no creo que se deba personalizar, pero les quiero recordar que cuando yo fui crítico de cómo estaba actuando el CONACYT, la doctora Álvarez Bulla me corrió de una comisión de la que no me podía correr. Lo Eh, recordamos, Antonio, te entrevistamos además en ¿Te ese acuerdas? momento. Así es, ¿te acuerdas, no? A mí, ayer que estaba yo quejándome de un problema que tenemos en la Facultad de Ciencias, decía, bueno, también para ese caso pueden pedir la renuncia del jefe de bomberos de Pachuca Hidalgo, ¿no? La doctora Álvarez Bulla también puede pretender correr a la gente de Pachuca Hidalgo, al jefe de bomberos de Pachuca Hidalgo, pero tiene mecanismos, existen mecanismos efectivamente que sabemos que pueden ser usados en contra de las personas con las que ella no coincida o su sucesor. Tú no puedes dejar este tipo de cláusulas sin una regulación muy completa, muy correcta, ¿no? Ahora, Antonio, fíjate, el problema es que estamos un poco entrampados, porque cuando no le salen bien, digamos, las propuestas al presidente, tiene otra forma de maniobrar, que es con el recorte presupuestal. Entonces, vamos a suponer que ahorita en el Senado, afortunadamente, ojalá, creo que muchos deseamos que esto suceda, se detiene esta nueva ley. Pero lo que no se puede detener es que los recursos fluyan y cada vez menos, porque en el fondo, si me permiten tú y Jaime que les dé una opinión totalmente personal, en el fondo, además de todo el rollo ideológico y de este deseo de que todo mundo tengamos un pensamiento único y demás, también hay un asunto de pesos y centavos. Yo creo que la ignorancia de esta administración, no estoy hablando de Álvarez Bulla, porque ahí es otro problema. Ahí hay una ambición personal también enorme. Pero en el caso del resto, digamos, de la administración, del oficialismo, pues, lo que hay es una ignorancia también suprema. Entonces, no tienen la capacidad de ver hacia adelante y de decir, esto no se puede exterminar, no podemos hacer un recorte que finalmente es un austericidio, como le han dicho en muchas otras ocasiones, pero ese recurso ahí está y yo creo que lo van a jugar independientemente de que se apruebe o no. ¿Esto cómo lo ves, doctor? Mira, ese es muy buen comentario. Hay algo que la gente no toma en cuenta. En los últimos 4 años, el aparato de educación superior se ha contraído porque no ha habido aumento presupuestal. Ahí tienes una contracción del aparato educativo. En los últimos 4 años, el aparato de investigación, el aparato académico se ha contraído porque efectivamente no ha fluido el dinero como debe de ser, con criterios académicos estrictos, hacia centros de investigación de una manera correcta, o sea, sesgado. Hace un momento mencionaba yo algunas tensiones que tenemos, por ejemplo, en la UNAM. Un reclamo, por ejemplo, de muchos estudiantes o científicos jóvenes es que no tienen un puesto, que no tienen, que están destinados a nada más a vivir a partir de dar unas cuantas clases, cosa que es completamente indigna si la gente se ha doctorado o ha trabajado en investigación o no ha tenido la oportunidad. Bueno, los dos problemas están ligados de una manera muy estrecha.
Acabamos de ver, por ejemplo, ese recorte a las becas alimenticias, por amor de Dios, ¿no? Que se le dan a estudiantes que no tienen recursos. No estamos abriendo plazas, no estamos dando oportunidad a que la gente sea contratada y desarrolle su potencial. Y aquí ves tú efectivamente cómo el Estado tiene la capacidad de estrangular, si así lo quiere, económicamente a las instituciones de educación superior, que es donde más se hace investigación en el país, y a los centros públicos de investigación. Hay que recordar lo que le pasó al director del CIDE que estaba en Aguascalientes, que renunció por las presiones que se tenían con... López Ayón era, ¿no? No, Sergio López Ayón era el director del CIDE y él Sí, renunció cuando se dio cuenta que claro, sí. este, la comunicación con la doctora Álvarez Bulla estaba cortada. Ayer, como les digo, dejó plantados a los directores de centros e institutos de la UNAM. Y no solo es la descortesía, es este acto de arrogancia de no darse cuenta que el servidor público recibe este tipo de adjetivos porque precisamente es eso, es un servidor público. Y déjame, yo termino esto con una reflexión más que una pregunta. No hay que olvidar que la señora Álvarez Bulla al frente del CONACYT es la mujer que prometió ventiladores que no llegaron, que prometió una vacuna que todavía no está, ¿sí? Esa es Álvarez Bulla. Y dices bien que fuimos derrotados. Pues sí, pero déjame decirte, ya que hablas de cine y te gusta el cine igual que a mí, que voy a citar a Kirk Douglas en la película Espartaco. Sí, fuimos derrotados, pero volveremos y seremos millones, Antonio. Sí, Ese sí, fue MacArthur. ¿No? sí. No, Ese no, lo cita Kirk Douglas en la película Espartaco. fíjate que me alegra mucho que cites a Espartaco, porque yo recuerdo que fui a ver la película de pequeño con mamá. Y mamá tenía una capacidad de fijarse de una manera extraordinaria. Y recuerdo que dos momentos de la película en las que van marchando los centuriones, y mamá dijo, mira, ese extra se le olvidó quitarse el reloj. Y de verdad, y la otra era un centurión que iba con tenis, con zapatos tenis, ¿no? Entonces es una película que ha citado muy adecuadamente en el contexto político, coincido contigo, pero además te lo agradezco en lo personal porque es una película que tengo muy, muy presente por razones familiares. Muy bien. Oye, Antonio, yo quiero terminar con unas preguntas casi de sí o no. Sí. ¿Se limitan las becas para que jóvenes vayan a hacer posgrados o a estudiar en el extranjero de aprobarse esta nueva ley? Sí, porque ahora no van a ser dadas por comités, no van a ser otorgadas por comités que evalúen la capacidad de la gente, sino que hay una distribución discrecional de las becas. Otra pregunta. La posibilidad de que haya viajes para asistir a cursos, talleres, convenciones internacionales, ¿se limita para los investigadores? Sí, y tu pregunta me permite hacer una aclaración. En algunos casos se ha acusado a los investigadores de viajes con dispendio, de viajes a todo lujo, etcétera. Como los del general Sandoval, ¿verdad? Del general Sandoval. Hoy, por ejemplo, un texto absolutamente injustificado en el Universal acusa al doctor Graue de estar viajando haciendo un promedio de 4 o 5 viajes por mes a lo largo de su rectoría, lo cual evidentemente es imposible, ¿no? Lo veríamos. Déjame citar mi caso personal. En 45 años de carrera académica, solamente me ha pagado 2 viajes el CONACYT. Uno en una administración previa, cuando el doctor Romero Hicks era el director del CONACYT. Uno fue a León, Guanajuato, para que fuera a dar una charla. Estuve 2 noches y regresé. Y otra que me invitaron a San Luis Potosí en la administración anterior, cuando el doctor Cabrera era el director. Me llevaron a San Luis Potosí de una charla
como parte de una reunión con los colegas franceses que han sido generosísimos. Y no fueron exactamente viajes a todo lujo, porque además los de colegas de San Luis Potosí me llevaron a comer queso de tuna, que me pareció ya verdaderamente terrible. Las acusaciones falsas son verdaderamente impresionantes. Todos mis demás viajes han sido pagados por la NASA, por el Instituto Pasteur, por la Universidad de Roma, porque les interesa mi trabajo. Pero, por ejemplo, a un joven que esté comenzando su carrera, a una estudiante que tenga resultados que presentar, no va a haber dinero para que viajen. Y los viajes no son simplemente actos de turismo científico, como me dijo una diputada de Morena en una reunión que tuvimos por Zoom. Los viajes son para que los estudiantes establezcan contactos, intercambien ideas, vean otras maneras de abordar sus problemas, etcétera. La respuesta es sí. Y la última pregunta por mi parte, ¿se limita la libertad de investigación, digamos? Si yo decido que quiero estudiar, no sé, determinada parte del cerebro porque me parece que voy a poder, siguiendo todo el protocolo de proponer la investigación y demás, que se me apruebe, o solo se va a aprobar lo que ellos decidan que es bueno para la comunidad. Tú misma lo acabas de definir. La idea de los PRONACE que son estas grandes líneas de investigación que define el CONACYT, dejan fuera multitud de campos, dejan fuera multitud de problemas, y algo que muchos no se han percatado es que la ley de aplicarse tendría implicaciones sobre la vida universitaria, por ejemplo, porque es una ley federal. Entonces perderíamos efectivamente la libertad de investigación. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por ya sabemos que tienes que ir corriendo a otro lado. Te agradecemos tu tiempo, el espacio, y bueno, pues veremos qué pasa pues estos días, a ver si el Senado pues se pone la pila. Si no, pues de veras, seremos millones, pero en la Suprema Corte de Justicia. Así es. Y Muchísimas seremos gracias. millones, Antonio, seremos millones. Aquí nadie se rinde. Sí, absolutamente, absolutamente. Y permítanme hacer propaganda ya para terminar a un paro nacional que se está convocando de las actividades académicas en todas las instituciones educativas de investigación para el próximo día 2 de mayo. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. De Doctor nada. Antonio Lascano, de verdad, qué honor que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Jaime Guerrero. A mis amigos todo. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Antonio. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias pues por habernos despedimos. acompañado. Bye, Jaime. Gracias. Hasta luego, Tere. Gracias, Antonio.